Gloria a Dios. Vive Jesús. A su nombre, gloria. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te bendiga, Kidian. Bendito Dios. Aleluya, Dios bendiga. Amén. Los que se van conectando. Gloria a Jesús, aleluya. A su nombre damos gloria, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Dios bendiga, bendito Dios, a los que se van conectando. Aleluya, en esta hora. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Verónica, Emanuel, bendito Dios. Cari, bendito Dios, Giol, amén. Dios bendiga a cada uno de los que se siguen conectando en esta hora. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios, aleluya. En esta hora, bendito Dios, aleluya. La escuela bíblica, bendito Dios, se estará llevando a cabo, ¿verdad? Con base de Sofonías, capítulo 3. Bendito Dios, para que en lo que los hermanos se van conectando, si tienen sus Biblias, los expositores, amén, puede ir buscando la palabra, amén. Gloria al nombre de Jesús. Está en Sofonías, capítulo 3, versículos 9 al 17. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. A su nombre damos gloria, aleluya. Y vamos a estar dando esta escuela bíblica bajo el tema Dios restaura a su pueblo. Aleluya. Bendito Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Si me veo un poquito, ¿verdad? En slow motion, que estoy cansado, bendito Dios, aleluya, de este proceso que tuvimos, amén, de mudanza. Amén, bendito Dios, pero estamos aquí, amén. Vamos a hacer lo que nos corresponde. Gloria al nombre de Jesús, porque aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se tiene que renovar, amén, de día en día. Amén. Así que en esta hora, bendito Dios, para darle por lo menos 1 o 2 minutitos más a que si algún hermano se va a seguir conectando, amén, vamos a estar haciendo una oración, amén, para comenzar este estudio bíblico, amén. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido maravilloso, Dios mío, y tu presencia, Dios mío, Señor, ha sido en nosotros, Dios mío, un faro, Padre amado, que alumbra nuestros pies, Dios mío, nuestros pasos, nuestro camino, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, Dios mío, alumbra el lugar por donde tenemos que andar, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has dado salud. Gracias porque nos has dado vida, Señor, nos has dado alimento, nos has dado, Señor, Padre amado, de tu gracia, Dios mío, para poder disfrutar de las bendiciones que tú a nosotros, Dios mío, a nuestras vidas nos has dado, Señor. En esta hora yo te doy gracias por cada hermano que está conectado, Dios mío, Señor. Te pido, Dios mío, porque tú bendigas a cada uno, Señor. Bendice a cada uno de los que también en el transcurso, Dios mío, se conecten, Dios mío. Señor, allá en los hogares a cada uno, Señor, ministra por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, obre conforme a la necesidad que haya en el corazón de cada uno. Dios mío, tú conoces las fuerzas que cada uno tenemos, Dios mío, espirituales, Señor. Nuestras fuerzas físicas, Dios mío, Señor, pero tú eres quien restaura, tú eres quien renueva, tú eres quien da nueva fuerza al cansado, Dios mío, el que está trabajado y cargado, Señor, tú lo haces descansar en ti, Dios mío. Por eso en esta hora te doy gracias, Dios mío, de antemano, Señor, y te pido en esta hora que te glorifiques en medio nuestro, Señor, Dios mío, que tú, como siempre te pido, Dios mío, Señor, no permitas que de mis labios salga una palabra, Dios mío, para confusión, Dios mío, para turbar el corazón de nadie, Dios mío, Señor, sino que sean palabras para edificar, para enseñar, Dios mío, Dios mío, redarguir, Señor, Dios mío, Padre, usa mis labios,
conforme a tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendito Dios. Así que nuevamente Dios continúa a los que se han ido conectando. Gloria al nombre de Jesús. Y repito, el tema de la lección es Dios restaura el pueblo. Y el mismo tiene base bíblica en Sofonías capítulo 3, versos del 9 al 17. Amén, bendito Dios, aleluya. Y tenemos como primer objetivo de esta clase es que saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Y desde que comenzamos este segundo trimestre de este expositor, bendito Dios, aleluya, hemos visto que cada uno de los profetas, Dios los utilizaba dando unas advertencias al pueblo por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, por causa de que el pueblo le daba la espalda a Dios en todo momento, bendito Dios, aleluya. Pero no obstante, bendito Dios, aleluya, nunca, ¿verdad? Nunca faltó esa palabra, que el pueblo nunca pudo decir que no sabían por dónde tenían que andar, porque siempre de parte de Dios hubo palabra. Siempre de parte de Dios hubo advertencia para que el pueblo no se desviara. Y aun cuando el pueblo estaba desviado, bendito Dios, aleluya, siempre Dios enviaba una palabra, como por ejemplo pasó con Jonás cuando Dios envía a Jonás a Nínive para que le predique y para que el pueblo sepa lo que le ha de acontecer si no se vuelven de sus malos caminos. En el segundo objetivo dice que hay que concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios, porque cuando no estamos en armonía con Dios o cuando vivimos una vida apartados de Dios, dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, sentimos que alguien nos persigue. Podemos estar solos en donde quiera que estemos, podemos estar en una tienda solos y sentimos y podemos sentir que alguien nos persigue. Pues eso solamente acontece cuando nos apartamos de la presencia de Dios. Cuando dejamos a Dios, sentimos que somos perseguidos y es que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios al apartarnos es que nos confronta a nosotros el conocimiento. O sea, porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Y vuelvo y valga la redundancia, repito, esto es para aquellos que se apartan. Si nos apartamos, sentimos que nos están siguiendo donde quiera que vayamos. Y es que hay dos personas que nos están siguiendo. Y es una. Dios nos está buscando la forma de redarguirnos a nosotros, de que nos arrepintamos del camino en que hemos tomado, si nos hemos apartado. Y otra es que Satanás está buscando nuestra alma para destruirnos, para que perdamos el temor de que hay un Dios que está buscando la forma de salvar nuestra alma. Entonces, pero aun cuando el pueblo se apartaba siempre, Dios siempre enviaba advertencia, pero aún Dios siempre perdonaba a su pueblo. ¿Por qué? Por amor. El verso 3 dice, el objetivo número 3 dice que hay que regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Bendito Dios. Y restauración o restaurar es volver a hacer algo que fue destruido. O sea, levantar algo que se destruyó. Bendito Dios, porque eso es lo bueno de Dios, que Dios cuando nos ve caídos, Dios no se goza de que estemos caídos, sino que Dios busca la forma de que nos levantemos nuevamente. O sea, Dios no nos levanta. Dios busca la forma de que nos levantemos, de reanimarnos para que nosotros volvamos al lugar donde estábamos y nos afirmemos a fin de que le sirvamos continuamente y para siempre. Pensamiento central dice, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. O sea, a veces vemos en la Biblia que
Dios usaba ciertos métodos de reprensión para su pueblo que podían parecer fuertes. Como por ejemplo encontramos desde el principio, encontramos que Dios desecha a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y cualquiera puede, que incluso hasta yo en algún momento me llegué a hacer la misma pregunta. ¿Por qué Dios mejor no sacó a la serpiente? ¿Por qué Dios mejor no sacó a Satanás del huerto del Edén? ¿Sabe? Pero que en todo Dios quiere que nos fortalezcamos, que dependamos de Él, que aprendamos a obedecer. Esa es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios para que nosotros podamos permanecer es aprender a obedecer. Porque mire que aunque Satanás estaba en el huerto del Edén, claro, Dios podía haberlo excluido de estar en el huerto del Edén, pero como Dios tenía, Dios había depositado un libre albedrío para el hombre. Claro, con una orden, Dios busca que el hombre le sirva voluntariamente a Dios, a él, bendito Dios. Dios no busca que nadie le sirva obligado, Dios no busca que nadie le sirva como un pueblo oprimido, sino como un pueblo libre. Porque la libertad que Dios ofrece no es como la libertad, mire bien, la libertad que el mundo ofrece. Porque la libertad que el mundo ofrece es atadura al pecado. Entonces la libertad que Dios ofrece es para que se le sirva. Claro, sea para Satanás o sea para Dios, somos esclavos. La diferencia es que utilizamos la palabra siervo para Dios porque siervo es aquel que se queda por amor. Mire bien, cuando en los tiempos de antes se compraban los esclavos, cumplían un cierto tiempo de trabajo en la casa de ese señor y luego de cierto tiempo se podían liberar y podía irse ese siervo. Pero el siervo tenía la decisión de quedarse o de irse. Y muchos encontraban que sus señores habían sido buenos señores con ellos y decidían mejor quedarse a servirle por el resto de sus días. Bendito Dios, porque habían entendido de que eran buenos señores. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros decidamos por nosotros mismos servirle a Él. ¿Sabes? Dios no nos trae obligado a nosotros. Entonces, por eso que vimos que en el huerto del Edén, que Dios no sacó a la serpiente o no sacó a Satanás del huerto del Edén, sino que le dio la oportunidad a Adán y Eva, claro, con órdenes, claro, de que no tomaran de aquel fruto, pero Dios le estaba dando la oportunidad a ellos que decidieran si servir a Dios o servir a Satanás, si seguir las órdenes de Dios o dejarse seducir por las palabras, valga la redundancia, seductoras de Satanás. Entonces, Dios nos da deposita en nosotros una voluntad para que sepamos discernir, para que sepamos elegir entre lo bueno y lo malo. O sea, Dios no nos obliga, como Satanás tampoco nos puede obligar a nosotros a pecar. ¿Sabe? Satanás, acuérdese que Satanás está limitado. Por eso Satanás no pudo tentar a Job más de lo que Dios le permitió. O Satanás no pudo atacar más a Job más allá de los límites que Dios le puso. Entonces encontramos que a través de la historia, la libertad de Dios, o Dios se basa, ¿verdad? Se muestra como un Dios que da oportunidad para que el hombre elija entre lo que quiere y lo que no quiere. Para que elija entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente, pues, desde el principio se ve que el hombre muchas veces se inclina hacia lo malo, porque lo malo llama la atención. ¿Sabe? Hay que entender que Satanás no es lo que el mundo pinta. Que usted ve que el mundo lo pone con dos cuernitos, con un jabo, con un tridente en la mano y lo ponen bien feo. No, acuérdese que Satanás fue la creación más hermosa en el cielo de Dios. ¿Sabe? La creación más hermosa de Dios en el cielo fue Satanás. O Luzbel, como era que se llamaba en el cielo. ¿Sabe? Entonces, cuando viene a ser Satanás, que es desechado del cielo, Satanás no pierde su hermosura. ¿Cómo Satanás? ¿Cómo que Satanás busca la forma de atraer
a cada persona al pecado. Con cosas lindas, con cosas que llaman la atención, con cosas que agradan. Porque para pecar solamente lo que hace falta es simplemente hacer los deseos que la mente a la mente le lleguen a uno, que al cuerpo le lleguen a la persona. Pero para servirle a Dios hay que someter la carne y la mente. ¿Sabes? Es un conjunto que para servir a Dios es muy distinto al diablo. Para el diablo hay una libertad para hacer lo que te dé la gana. Para servirle a Dios tienes que someterte y tienes que resistir al diablo. Santiago dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque hay una tentación constantemente en la iglesia, para la iglesia. El mundo está en las manos de Satanás. ¿Sabes? El mundo, las tentaciones, ellos las ven como algo normal. Pero, amén, bendito Dios, la iglesia está constantemente en una tentación. Constantemente la tentación de Satanás hacia la iglesia es de constante o de continuo hacia el pecado. Tratando de hacernos, de que nosotros desviemos nuestra mirada del enfoque de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, para que pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas que perecen. Amén. La Biblia dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas que perecen, en las cosas de este mundo, sino que las pongamos en las cosas que están arriba. Que nuestro corazón esté allá arriba, o sea, nuestro tesoro. Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. O sea, eso es que usted ve que hay hombres que no son felices si no tienen más en su vida. Y no son felices si no sienten que todo lo material que ellos tienen, todos sus bienes, están seguros. Porque su corazón está en eso. Pero el hombre y la mujer que son de Dios, duermen tranquilos, duermen en paz, se levantan en paz, van a trabajar en paz porque saben que su tesoro está guardado en el cielo, donde el ladrón no puede ir a robar, donde la polilla no puede corromper, donde el orín no corroe tampoco. Mire, porque la Biblia para eso nos da los consejos a nosotros, para que sepamos en dónde invertir. Los bancos te dan consejos de cómo invertir, de dónde invertir. Los inversionistas te dicen dónde debes invertir. Pero también Dios te dice dónde invertir. La Biblia, también nos dice a nosotros dónde invertir. ¿Sabes? La Biblia dice que hagamos tesoros en los cielos, donde allá nadie ni nada puede entrar a dañar ni a corromper. Así que las reprensiones de Dios no son malas. Las reprensiones de Dios son constantemente hacia el bien. Son de continuo hacia el bien. Porque el padre que ama al hijo reprende. Si usted ama a su hijo, usted ve que va caminando y usted sabe que hay un roto, pero él no lo está mirando, usted o va a correr o le va a pegar un grito para que el niño se detenga y mire para dónde va. Entonces, si su hijo hace algo malo, usted lo reprende. Ya sea de palabras o sea con un cantacito, usted lo reprende. ¿Por qué? Porque lo ama. Para que aprenda a hacer lo bueno. De esa forma es que Dios nos reprende a nosotros cuando hacemos algo que no debemos hacer, pero no es para destrucción, sino que es para restauración. Dice, bendito Dios, aleluya. La introducción dice que, mire, bendito Dios, los eruditos en el Antiguo Testamento, principalmente aquellos que se han especializado en los profetas, han observado que algo que caracteriza a todos ellos es la presentación de un Dios en el cual resaltan dos atributos opuestos: su justicia punitiva, o sea, u otra palabra para punitiva es retributiva. O sea que la justicia punitiva o retributiva es aquella que paga conforme a las obras. O sea, si a toda obra mala se le adjudica
o se le paga con una justicia, bueno, digamos con un castigo malo. Se le paga con un castigo malo. ¿Por qué? Porque las obras que hizo fueron malas. En esta mañana en mi trabajo, a mí un compañero de trabajo, que es hermano de un amigo mío también, me enseñó una foto de una noticia de un ex compañero mío de cuando yo trabajaba en la grama, que lo metieron preso este fin de semana porque mató a otro. ¿Ves? Entonces, la consecuencia o el juicio que se le hizo es encarcelación. ¿Por qué? Por un acto de asesinato. Entonces, entendemos que la justicia punitiva es aquella que paga según nuestros actos. Y ahora, el otro atributo que resalta en Dios es su tierno amor. Porque si a él lo que Dios nos muestra cada día es el amor de él hacia nosotros. Porque si Dios fuese solamente fuego consumidor, nosotros no estuviéramos aquí. Porque Dios es amor. Entiéndase que estos son dos textos, son dos pasajes diferentes. Pero también Dios es fuego consumidor. Esa parte, eso es parte de la naturaleza de Dios. Proceder severamente contra quienes pecan. ¿Sabe? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, el pecado trae muerte. O la paga del pecado es muerte. Y ¿verdad? La otra parte es que es ser tierno con quienes le aman y le sirven. Estos atributos divinos se manifiestan exclusivamente en su trato con los seres humanos. Con los animales no es así. Los animales pues viven, pero ellos no tienen un propósito en la vida como nosotros. ¿Sabes? Sí, los animales tienen un propósito en la vida, claro que sí. Pero me refiero en el plan divino, los animales no tienen un propósito como el nuestro. Nuestro propósito es, primero, servir a Dios y segundo, llevar el mensaje, el evangelio de salvación a toda criatura para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Entonces, estos atributos, como dije, se manifiestan exclusivamente en Dios. Así que, de todos los profetas, Sofonías es el que más recurre a este contraste entre los juicios severos de Dios y sus tiernas manifestaciones de amor. Bendito Dios. Así que en esta clase vamos a ver lo que es la restauración de Dios, donde se manifiesta el amor de Dios. Mire bien, Sofonías capítulo 3, versos 9 al 17. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Mire bien, Sofonías vivió en uno de los tiempos más turbulentos de la historia de Judá. Prueba de ello son los juicios que pronuncia contra varias naciones que se habían corrompido a grados extremos. Bendito Dios, aleluya. Y se estima que Sofonías operó o profetizó para, ¿verdad? Luego del tiempo de rey Josías. Josías, ¿verdad? Fue uno de los reyes más que comenzó a reinar más jóvenes, comenzó a reinar a los 8 años. Bendito Dios. Pero mire bien, este capítulo 3 de Sofonías empieza con un ay. Mire bien, empieza con un ay. Si usted ve el versículo 1, comienza con un ay. Este ay está dirigido, mire bien, porque Dios no tira la aventura. O sea, Dios no tira piedras al aire, a ver la que le da. Mire bien, este juicio está dirigido contra primeramente Jerusalén. Pero mire bien a quién en Jerusalén. Estaba dirigido a sus príncipes, estaba dirigido a los jueces, a los profetas, mire bien, y a los sacerdotes. Mire estos dos últimos,
estaba dirigido a los profetas y a los sacerdotes. ¿Sabe? Personas que deben ser las que den el ejemplo al pueblo de lo que es la rectitud delante de Dios. Mire bien, en el versículo 1 del capítulo 3, la ciudad es descrita como rebelde, también descrita como contaminada y como opresora, porque oprimían a los pobres, ¿sabe? No le importaba la condición del pueblo, a ellos lo que les importaba era su beneficio, ¿sabe? Entonces cuando nosotros, como le diré, comenzamos a buscar nuestro propio beneficio, comenzamos a olvidarnos de la necesidad del pueblo. Entonces la necesidad del pueblo tiene que ser el enfoque de los líderes, no su propio bienestar, no su propio beneficio. ¿Sabe? El enfoque de los líderes debe de ser siempre la necesidad del pueblo. Porque ¿para qué están los líderes? Los líderes están para suplir las necesidades, para mostrar un camino seguro por donde andar. Si usted mira mundialmente los líderes, en este tiempo no se sabe cómo dirigir. Nadie sabe cómo dirigir. Están tirando para aquí a ver qué sale de aquí. Están tirando para allá a ver qué sale de allá. Pero no encuentran una solución a los problemas. ¿Qué nos dice esto? Que el anticristo está cerca. O sea, que la manifestación del anticristo está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento está más cerca de lo que creemos. Entonces, este ahí está dirigido a estos líderes. Entonces, bien, bendito el nombre de Jesús. Si escucha ese ruido, bendito Dios, pues son los fuegos artificiales que llevan como 4 días tirando por ahí. Bendito Dios. Pero mire bien, este estado de perversión se debió a no haber escuchado la voz de Dios. Mire bien, ¿por qué estaban pervertidos? Era porque no habían escuchado la voz de Dios. Tampoco habían recibido la corrección. O sea, ellos no querían recibir la corrección de Dios. Dios los quería corregir, pero ellos no querían aceptar la corrección. Porque eso es una parte de lo que es el, ¿cómo podría decir? Terco o obstinado. ¿Sabes? Una persona que no acepta la corrección es una persona que no tiene un buen final garantizado. Porque aquel que nosotros decimos, el refrán, el que no coge consejo, no llega viejo. Sí llega, como dice el pastor, pero llega torcido. ¿Sabes? Porque para uno llegar bien a viejo, uno tiene que coger buenos consejos y practicarlos. Pero el pueblo no había querido recibir la corrección. Y otro mal por el cual se encontraban en el estado de perversión o de perversidad era en que no habían confiado en Dios. ¿Sabes? No habían confiado en Dios. Y quiero unir esta otra, que es la última, que dice, ni haberse acercado a Él. ¿Sabes? Eso está en el versículo del capítulo 3. El pueblo no creía en Dios, pero tampoco se querían acercar a Él. Entonces, esto es un acto de rebelión. Esto es claramente un acto de rebelión porque Dios está llamando al pueblo, pero el pueblo no quiere atender al llamado de Dios. Dios quiere corregir a su pueblo, pero el pueblo no se quiere dejar corregir. Entonces, ¿cómo es posible dirigir una nación, un pueblo, correctamente si no se deja guiar? Si un líder no se deja guiar por Dios, ¿cómo es posible que pueda llevar a un pueblo por buen camino? La garantía que hay es que este pueblo a la larga llegará a un fracaso que no encontrará salida por ningún lado que busque la salida. Entonces, para poder dirigir sabiamente hay que escuchar. Hay que aceptar la corrección. Cuando estamos mal, hay que aceptar la corrección. Hay personas que no les gusta que usted le diga que hizo algo de una forma incorrecta. No que le diga lo hiciste mal, no. Que le diga que lo hizo de la forma incorrecta.
Hay personas que no aceptan corrección. Hay personas que son altivas y que usted le dice, mira, hermano, yo creo que esta era la forma correcta de decirlo, o la Biblia dice esto. Y usted ve como que esa altivez como que siente como diría los mexicanos, esa mala vibra. Esa mala vibra de que no acepta lo que usted le está diciendo, aunque sea por el bien de él o de ella. Bendito Dios. Aunque sea por el bien de la persona, ¿saben? No aceptan lo que usted le está diciendo. Por eso yo siempre digo, desde el primer día que me dieron la oportunidad de dar escuela bíblica a la iglesia, yo soy igual que usted. Si usted se toca y se pellizca, yo estoy hecho de eso mismo que usted está hecho. Por eso, si yo cometo un error, usted no se sienta cohibido de escribirlo ahí. Deje el comentario ahí para que yo también lo vea y así mismo yo también a la vez me edifique y me eduque de una forma mejor. Porque yo sé que yo no lo sé todo. Entonces simplemente es una oportunidad que tanto Dios como mi pastor me han dado. Esto no es que yo me lo merecía, sino que yo también por medio de esto, yo también crezco. Entonces, si yo no acepto que cometí un error en una palabra que dije en una escuela bíblica, como por ejemplo los otros días que dije que Noé estuvo, bendito Dios, aleluya, 40 días sobre el agua, sí, fue un error mío. Bendito Dios, bendito Dios, pero el pastor me corrigió. ¿Y qué yo hice? Lo corregí para que nadie, ¿verdad? De los que me estaban escuchando se fueran a confundir por una palabra errónea que yo dije. Bendito Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Por eso tenemos que aprender a recibir la corrección y más cuando viene de Dios. Porque si de alguien podemos aceptar la corrección a ojos cerrados, sabiendo que es por el beneficio nuestro, es de Dios. Mire bien lo que pasaba. La ciudad se encontraba en esta deplorable condición porque sus líderes políticos, sus líderes jurídicos y sus líderes religiosos eran corruptos. Mire bien cómo lo describe bendito Dios, aleluya. Perdón, la Biblia. En el capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: los príncipes eran leones rugientes. Los jueces eran lobos rapaces. Los profetas eran prevaricadores. Y los sacerdotes, miren nada más y nada menos lo que eran. Eran unos contaminadores del santuario que falseaban la ley. O sea, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, habla sobre los falsos profetas o las personas que tuercen las escrituras para su propio beneficio. O sea, como yo siempre he dicho, están las personas que cogen un texto, lo sacan de contexto para formar un pretexto. O sea, personas que cogen un texto, lo tuercen y lo enseñan para su propio beneficio, para cubrir su falta. La Biblia dice que el hombre debe andar rectamente. La Biblia dice que hay que guardar la salvación con temor y temblor. Pero otros dicen, no, pero la Biblia dice que una vez que fuimos salvos, ya somos salvos. Que una vez que aceptamos a Cristo, ya somos de Él. Sí, pero la Biblia dice que hay que guardarla con temor y temblor. Porque si dice eso es porque se puede perder. Versículos 10 y 11, mire lo que dice. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Mire bien, en estos versículos Dios lo que hace es quitando la vergüenza del pueblo. Observe bien. Mire bien el orden en que ocurrirán los sucesos que se predicen. Primero, viene la purificación. La purificación no es otra cosa
que sacar aquello que no agrada a Dios para dar paso a lo nuevo que Dios quiere introducir en nosotros. Primero la purificación, luego siga la invocación del nombre de Dios. ¿Sabes? Hay personas que no le sirven a Dios, pero se encuentran en una encrucijada, se encuentran en un momento difícil y claman a Dios. Pero lamentablemente Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero la persona? Primero tiene que purificarse. O sea, primero tiene que sacar de su vida lo que no agrada a Dios para que entonces se pueda invocar el nombre de Dios. Cuando usted purifica o cuando usted limpia su casa, está sacando todas las impurezas. Usted está sacando lo que no sirve. Lo que a usted no le agrada, porque yo creo que a nadie le gusta ver su piso lleno de tierra. Bendito Dios, lleno de porquería, ¿verdad? Entonces usted cuando barre, usted lo que hace es sacando las impurezas y aquello que usted no quiere ver en su casa. Asimismo, de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, pues tenemos que sacar de nosotros lo que no le agrada a Dios. Tenemos que sacar todo aquello que estorba que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Para que, ¿verdad? Luego podamos invocar el nombre de Dios y luego podamos traerle ofrenda a Dios, pero ofrendas que a Dios le agraden. Ofrendas que procedan del corazón, que no procedan de rituales como le pasaba al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel ya lo que tenían eran rituales, lo que hacían eran rituales. Ellos no estaban haciendo las cosas para agradar a Dios, ellos las hacían ya como un acto de costumbre. Entonces por eso fue que Dios dijo, ya, Dios se cansó y yo ya no quiero sacrificio y ofrenda. Eso no me agrada. Prefiero que me obedezcan. Prefiero que me obedezcan. Entonces para eso es que existe la corrección. Para que cuando le estamos faltando a Dios, Dios nos corrija y podamos entonces así de esa forma enderezar nuestro camino y podamos ser oídos por Dios. Ahora bien, pero este versículo dice, en el versículo 9 dice, en aquel tiempo. Ahora, pero ¿cuándo es que sucederá esto? ¿A qué periodo se refieren las palabras en aquel tiempo? Ahora bien, no hay a ciencia cierta, ¿verdad? Que se pueda buscar la referencia a esta estrofa específicamente. Ya, no podemos decir exactamente fue para este tiempo o fue para el tiempo de... Mire bien, se puede sugerir lo siguiente. Cuando Israel regresará del cautiverio babilónico, se puede referir también al periodo de la gracia, también cuando el evangelio sería proclamado, bendito Dios, al periodo de la gracia, cuando el evangelio sería proclamado. También se puede referir al regreso del pueblo judío a la tierra prometida como consecuencia de la restauración como nación soberana. O se puede referir también al milenio, al tiempo del milenio, cuando Cristo reine por 1000 años. Mire bien, las posibilidades son dos, que se refieren al periodo de la gracia en el cual se anuncia el acto redentor de Dios en Cristo Jesús, o al milenio. Esto según la posición premilenialista de la segunda venida de Cristo. La promesa del Señor es que de los lugares más remotos del sur, Etiopía, vendrán las gentes para servir a Dios. Mire bien, estamos hablando de restauración, bendito Dios, donde Dios está quitando la vergüenza de su pueblo. Entonces, ahora bien, nota bien que después de la purificación viene la verdadera invocación del nombre de Dios y el servicio entusiasta. Entonces, la siguiente obra divina es la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza por las impiedades cometidas en el pasado. En esto, hay personas, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos se han encontrado con personas
que se arrepienten de sus pecados, lloraron el pecado, siguen yendo a la iglesia, comienzan, ¿verdad?, a seguir congregándose, a buscarle a Dios, pero son personas que todavía sienten culpabilidad por lo que hicieron. Sienten que Dios no los ha perdonado. Entonces, ahí donde viene la transformación de la conciencia. ¿Sabes? La persona tiene que creer en sí misma de que ha sido perdonado por Dios. ¿Sabes? Porque si hay uno de los atributos de Dios es que Dios es perdonador. Que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón. Que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¿Sabes? Si nosotros vamos a Dios, Dios no nos va a despreciar a nosotros. Dios no nos va a rechazar a nosotros. Entonces, bien. Luego, ¿verdad? De la transformación de la conciencia, viene el cambio de corazón que impedirá que se manifieste de nuevo la soberbia. Acuérdense que los líderes, estos líderes que menciona Sofonía, a los cuales se dirige, tenían un corazón ensoberbecido a tal manera que no aceptaban la corrección de Dios. Entonces, bien, tiene que haber un cambio de corazón para aceptar la corrección de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, para que esto no vuelva a manifestarse, para eso hay que transformar la mente, la conciencia, la mente, bendito Dios, y cambiar el corazón para que no vuelva a acontecer lo que antes acontecía en nuestra vida. Mire bien, Dios no solamente purifica al que se vuelve a Él, sino que además lo capacita para que invoque su nombre, le sirva con entusiasmo, le cambia la naturaleza interior y quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. ¿Sabe? Que una vez que Dios comienza a obrar, bendito Dios, Dios comienza a cambiar, a transformar nuestra mente, comienza a transformar el corazón, a cambiarlo. Entonces es que se comienza a sentir el perdón de Dios en nuestra vida. El perdón de Dios operado en la vida de la persona. Solamente quienes han sido purificados por la sangre de Cristo pueden invocar efectivamente el nombre de Dios. No solamente invocar el nombre de Dios, también servirle, tener un nuevo corazón y experimentar paz interior. Como dije al principio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, cuando dejamos a Dios, nos sentimos perseguidos. Pero cuando le entregamos el corazón a Dios, le entregamos nuestra vida completamente a Dios, hay una transformación de mente, hay un cambio de corazón y comenzamos a experimentar el perdón efectuado en Dios, de parte de Dios en nuestras vidas, y comenzamos a sentir la paz y la tranquilidad, que aunque el mundo esté encima de nosotros, podemos sentirnos en completa paz porque hemos aprendido de que Dios es quien cuida a todo aquel que a Él viene. Así como la gallina cuida a sus polluelos, ¿verdad? De la lluvia y de las tempestades. Bendito Dios. Así Dios protege a los que a Él vienen. Bendito el nombre de Jesús. Versos 2 y 13 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ahora, verá, Dios se refiere a un pueblo humilde, bendito Dios, y confiado. Ahora, el profeta habla acerca de la humildad con que el pueblo se debe acercar a Dios, con la que el pueblo se debe sentir, bendito Dios, la confianza con la que el pueblo se debe sentir. ¿Por qué? Como ya lo indicamos, este remanente puede ser el pueblo judío que seguía temiendo a Dios
y regresaba del cautiverio. Además, puede ser una referencia a aquellos que reciben el Evangelio, o también al pueblo judío durante el reinado milenial de Cristo. Si hay algo que nosotros sabemos es que al corazón contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar. Bendito el nombre de Jesús. O sea, Dios no se resiste ante un corazón que se humilla, ante un corazón que se arrepiente de su maldad. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Mire bien, aquí en estos versículos, Sofonías no afirma que todos los descendientes de Abraham eran automáticamente el remanente de Israel, sino solamente aquellos que no habían sido infieles al pacto concertado con Dios. Se les llama remanente porque los demás, la gran mayoría, habrían perecido bajo el juicio de Dios o porque sencillamente Él no lo reconocía. ¿Sabes? Hay mucha gente que se cree que porque predican, que porque enseñan, que porque cantan, que porque hacen muchas buenas obras, se van a salvar. La Biblia bien claro habla, Jesús hablando, ¿sabe? Es decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Jesús era específico a la hora de enseñar, a la hora de hablar quiénes eran los herederos o los candidatos al reino. Jesús no titubeaba a la hora de corregir o a la hora de enseñar quiénes eran los que iban a entrar al cielo. ¿Sabe? No todo el que le dice Señor, Señor, no. Porque el más mundano cuando se da un cantazo en un dedo, ya sea martillando, lo rápido que dice, ay Señor, ay Dios mío. Pero es que no es a base de Dios mío, no es a base del Señor que se va a ganar el reino de los cielos, sino es a base de la obediencia. Es a base del sacrificio, de consagrarse a Dios. Bendito Dios. Mire bien, para poder ser reconocidos por Dios como parte de su pueblo, es necesario llenar los requisitos que Él estipula. A los judíos que reclamaban ser hijos de Abraham, Jesús les dijo algo bien claro en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús les dijo a ellos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos le decían a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Pero Jesús le dice en ese pasaje bíblico de Juan 8, versículo del 38 por ahí en adelante, ahí es que comienza ese pasaje donde los fariseos y los líderes comienzan a decirle a eso, si nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras que Abraham hizo. ¿Por qué? Porque las obras de Abraham se basaban en la obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sí, vemos que Abraham se llevó a su padre, se llevó a Lot, sí, entendemos eso, pero cuando Dios le pidió a Abraham el mayor sacrificio, que hiciera el mayor sacrificio en obediencia a Dios, para desde este punto decidir qué era lo que Abraham iba a hacer, Abraham no dudó. Porque cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame al que ama, Abraham no se puso a contender con Dios, no le dijo, Señor, pero pídeme 1000 corderos, pídeme 1000 ovejas, yo te las doy. No. Dios le pidió, dame al que ama. Sacrifícame al que ama. O sea, refiriéndose a Isaac, porque, ¿verdad? Sabemos que Abraham tenía otro hijo con la sierva de Sara, bendito Dios, aleluya. Pero Dios le dice, como Isaac, era el de la promesa, vemos que Dios le dice, sacrifícame al que ama. Abraham no titubea. Entonces por eso Jesús hace la comparativa y le dice a ellos, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo. Pero ustedes, como Satanás es homicida desde el principio, ustedes hacen las obras de vuestro padre, que ustedes son hijos
del diablo, les dice Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque ustedes buscan matarme. Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, les decía Jesús. Si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían a mí. ¿Por qué? Porque yo les digo la verdad. Porque yo les digo la verdad. Y hay personas que no les gusta que usted les diga la verdad. No la verdad que mucha gente, que hay gente que dice, no, que la verdad duele. No, la verdad no duele. La verdad simplemente es para corregir cosas que están mal, simplemente. La verdad se dice para abrir los ojos. La verdad se dice para que las personas entiendan que se están haciendo cosas que no deben de hacerse de esa forma. Entonces Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo. O sea, la vida de Abraham se basó prácticamente en la obediencia a Dios. Por eso que encontramos que Dios lo llamó, se le dio el nombre de amigo de Dios. Entonces, y vemos también que se le da el nombre de Padre de la Fe. Bendito Dios, cuando sube, antes de subir le dice a los siervos, espérenos aquí que el niño y yo iremos, sacrificaremos y volveremos a ustedes. ¿Sabe? Porque Abraham subió sabiendo que la ofrenda era su hijo, que el sacrificio era su hijo. Pero la fe de Abraham, estaba obrando en que Dios se iba a proveer como cordero para el sacrificio. Mire bien, porque si no hay obediencia a Dios, uno mismo se descalifica como hijo suyo. Si nosotros pecamos, porque nosotros voluntariamente pecamos. Nadie nos empuja a pecar. Pero si nosotros mismos pecamos, nosotros mismos nos descalificamos y nosotros mismos nos sacamos nos destituimos de ser llamados hijos de Dios. Porque la única separación entre Dios y el hombre es el pecado. Así que bien, consideremos pues las características del remanente, esto es, del verdadero pueblo de Dios. Las características son la humildad. La humildad es, bendito Dios, la mayor característica del creyente o del remanente de Dios, del verdadero remanente de Dios. Cristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y habla de pobre. Aquí, mire, cuando se habla de pobre, se está hablando de pobreza espiritual. O sea, no de que usted no ore, no, sino de que usted entienda, usted y yo entendamos las características que, mire bien, nos recuerda esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire bien, no en los dioses del paganismo ni en los hombres. Las otras tres características las consideraremos, mire bien, a eso las consideramos otro punto. Bendito Dios. Sino que la confianza del pueblo tiene que estar en Dios. La confianza nuestra tiene que estar en Dios. La pobreza de espíritu, bendito Dios, la vamos a ver más adelante ahora, en estos próximos, bendito Dios. Gloria al nombre de Jesús. Verso 14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Mire bien. En el versículo 13 se afirma que el remanente de Israel tendrá, además de las características señaladas en el verso 12, la siguiente. Dice que no hará injusticia. Parece que al principio era que los líderes estaban corrompidos. Pero ahora hay una característica que se van a añadir. Y es que no hará injusticia, no dirá mentira, ni tendrá lengua engañosa. Estas tres características son la exteriorización en las relaciones humanas de las tres virtudes interiores de las cuales habla el verso 12. Esto es, el que es humilde, mire bien, pobre de espíritu y confía en Dios, tratará con justicia y veracidad a sus semejantes. Mire bien,
La mejor manera de evidenciar las virtudes del alma es por medio de la conducta. Mire bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Si si el corazón está lleno de avaricia, por fuera lo que va a salir de nosotros es querer más y más. Entonces usted a veces ve que hay personas que adquirieron lo que querían, pero no son conformes con lo que tienen ahora. ¿Sabe? Adquirieron lo que querían, lo que era su sueño, lo que era su deseo, pero teniendo ahora lo que querían, habiéndolo adquirido ya, aún así desean tener más. Eso es avaricia. ¿Sabe? Porque Dios nos da cada día lo que necesitamos según nuestra necesidad. Mire bien. Bendito Dios. Gloria al nombre de Jesús. Santo. Amén. Esto es el que es humilde, pobre espíritu. Amén. Esa ya es la ley. Así que el carácter es lo que uno es cuando está solo. Pero la conducta es cómo se comporta uno al tratar a la gente. Vuelvo y lo repito. El carácter es lo que uno es cuando está solo, pero la conducta es cómo se comporta uno al tratar a la gente. Nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que es temeroso de Dios, como tampoco lo puede ser quien engaña con sus mentiras. O sea, para resumir todo esto, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sabes? Yo no puedo tratar de darle amor a alguien si dentro de mí lo que hay es rencor, si dentro de mí lo que hay es odio, porque es imposible, ¿sabes? O sea, a eso se le llama hipocresía. Yo no puedo intentar aparentar que amo a mi hermano cuando dentro de mí yo siento que donde le veo los pies quisiera verle la cabeza. Eso le podemos decir odio, podemos decir que hay rencor, que hay raíces de amargura. Pero son cosas de las que tenemos que librarnos nosotros. ¿Cómo? Aprendiendo a perdonar. Dejando ir esas cosas que no nos benefician en nada, sino que nos perjudican en el proceso, hacia nuestra salvación. Bendito Dios. Por eso que las cosas que no proceden del Espíritu, bendito Dios, proceden de la carne. Bendito Dios, para perdición de nuestra alma. Una vez que se poseen las virtudes requeridas por Dios para poder ser parte de su pueblo, se puede gozar por anticipado al saber que cosas buenas vendrán de parte de Dios. Entonces, la Biblia dice de que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Sabes? En eso se basa la fe del creyente. La fe del creyente es que aunque yo no veo esto, yo tengo que llamarlo como si fuera. ¿Sabes? Hay enfermedad, pues yo tengo que llamar la sanidad o declarar la sanidad, aunque no esté hecha, pero como si ya estuviera hecha. Porque ¿qué dice Hebreo que es la fe? Es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. Bendito Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes? Porque no podemos dudar. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Porque es que, como me dijo una vez una persona, yo creo en esta agua porque la veo y me la puedo tomar. Yo creo en esa luz porque yo la veo. Y yo le digo, pero cuando el sol no sale, que está nublado, ¿tú crees en el sol? Y ella me dijo, sí. Yo le digo, ¿pero por qué? Dice, pues porque ya yo lo he visto antes. Pues claro. Y yo le digo, entonces, y cuando tú tienes un dolor de cabeza, ¿tú crees en el dolor de cabeza? Y me dice, sí. Yo, pero ¿cómo si tú no lo ves? Me dice, no, es que yo lo siento. Yo, pues así mismo me pasa a mí con Dios. Porque ella me reclamaba a mí de que Dios no existía. Y entonces, pero ¿cómo tú puedes hablar de un tema que tú no conoces? De que tú no has experimentado. Yo no te puedo hablar a ti de una transmisión. Yo te podré decir podré hablar contigo de alguna cosita de la mecánica o lo que sea,
Pero yo no te puedo hablar a ti de una transmisión, yo no te puedo hablar a ti de la electrónica de un carro, porque yo no conozco esos temas. Así mismo pasa con Dios. Nadie puede hablar de Dios si no ha conocido a Dios, si no ha experimentado a Dios. ¿Sabe? A Dios hay que experimentarlo, a Dios hay que probarlo, no tentarlo, a Dios hay que probarlo. ¿Sabe? Una de las pruebas para el creyente o para el pueblo de Dios se encuentra, aunque es Antiguo Testamento, pero eso eso no es motivo para invalidarlo. Malaquías 3 habla sobre los diezmos y la ofrenda. Y se trae los diezmos y la ofrenda al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Sabes? En la casa de Dios, ¿qué es lo que hay? En la casa de Dios no hay ajo con habichuelas. En la casa de Dios lo que hay es palabra de Dios. En la casa de Dios lo que hay es fortaleza de parte de Dios. En la casa de Dios lo que hay es bendición y abundancia espiritual. Entonces, hay alimento en mi casa. Y si no, pues abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hay que probar a Dios. Si usted no está seguro de que Dios sea real, pruebe a Dios para que usted vea y pueda hablar luego más adelante, de la veracidad de Dios, para que no ande dudando o divagando dos pensamientos como hace mucha gente, como está mucha gente. Bendito Dios, aleluya. Así que, bendito Dios, tenemos que entender, bendito Dios, que las promesas benefactoras o que benefician al pueblo, las promesas de Dios deben ser siempre un motivo de regocijo. El pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario. Este punto a mí me gustó cuando lo leí, porque mire bien, el pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario para empezar a gozarse. Porque sí, porque hay gente que están esperando que, bendito Dios, que Dios obre, que Dios haga cosas grandes. Opa, Dios hizo algo, gloria a Dios, ay, bendito Dios. Estamos pidiendo oración porque Dios saque a alguien de la cárcel. Vamos a darle gracias a Dios, a gozarnos, porque si Dios lo hace bien y si no lo hace también. Cuando Job, Dios le quitó todo, Satanás le quitó todo, Dios le permitió que le quitara todo. La mujer se le acercó y le dijo, no, si es que ahora vas a seguir reteniendo tu fe, ¿sabes? Maldice a Dios y muérete. Y Dios le dice, no, mija, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Un hombre bendito el nombre de Dios, que era sabio en sus palabras. Un hombre prudente a la hora de ver las cosas en su vida, porque aunque más adelante se haya quejado, pero en ese momento habló como un hombre que sabía que todo lo que en su vida aconteciera tenía un propósito, bendito Dios, que luego más adelante en el capítulo 42, bendito Dios, aleluya, capítulo 42 dice que lo que él antes no conocía, ahora con sus propios ojos lo podía ver. Porque cuando no experimentamos a Dios no podemos hablar de Dios. Pero cuando experimentamos a Dios, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando experimentamos la corrección de Dios, nos damos cuenta entonces que sí, la corrección de Dios es buena. Que la corrección de Dios beneficia a nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Y ya vamos terminando. Versos 15 y 16 dice: Jehová ha apartado tus juicios. Y mire bien, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Mire bien, Jehová ha apartado tus juicios. Mira lo que dice. Perdón. En los siguientes versículos, el profeta da las razones por qué el pueblo escogido debe regocijarse. El gozo del pueblo de Dios no ocurre en el vacío. Tiene sus puntos de referencia. O sea que el gozo de Dios no viene así por nada, sino que tiene sus puntos de referencia, y estos son las intervenciones de Dios.
¿Sabes? Porque cuando Dios interviene, nosotros nos gozamos, bendito Dios. Mire, cuando una persona que no conoce a Cristo o una persona que se apartó de Cristo, de los caminos del Señor, y vuelve, vemos ahí la intervención de Dios en esa persona, en la vida de esa persona. La misericordia de Dios obrando a favor de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos gozamos. Bueno, por lo menos en la iglesia, ¿verdad? Alguien se convierte, alguien pasa al frente y dice, yo quiero aceptar al Señor, yo me quiero reconciliar con el Señor. El pastor o la persona que sea, le hace la profesión de fe, la persona acepta al Señor, la persona, ¿verdad? Levantó sus manos con alegría y lo aceptó. Mire bien, la iglesia siempre comienza a aplaudirle, a darle gracias y gloria a Dios porque Dios intervino con esa vida. Entonces, las intervenciones de Dios son un motivo por las cuales estar gozoso, pero no hay por qué esperar a que Dios esté interviniendo para nosotros gozarnos, sino que aún desde antes que Dios intervenga, podemos gozarnos creyendo en que Dios va a ser pedido conforme a su palabra. Cuando Sofonías dice que ha apartado sus juicios de su pueblo, infiere en que, o quiere decir, que le ha perdonado sus pecados. Mire bien, el juicio que había decretado sobre nosotros, y hablo literalmente sobre nosotros, era muerte. ¿Sabe? Pero ese juicio fue retractado o fue quitado ese juicio para entonces nuestros pecados venir a ser perdonados por Dios. Mire bien, cuando Sofonías dice que Jehová ha apartado sus juicios de su pueblo, quiere decir que le ha perdonado sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que haya esa eliminación del castigo, tiene que haber necesariamente perdón de pecado. O sea que el pueblo se tuvo que haber arrepentido. Para que Dios haya perdonado los pecados, el pueblo se tiene que haber arrepentido. El perdón de pecados no acontece simplemente porque Dios lo quiere dar. Porque mientras haya pecado en la vida del hombre, la paga sigue siendo la misma, es muerte. Entonces, pues tuvo que haber un arrepentimiento de parte del pueblo. Bendito Dios, hay una relación muy estrecha entre maldad y juicio. Si no hubiera maldad, no habría juicio. O sea, si no hubiera gente que cometieran fechorías, no habría necesidad de un juez. No habría necesidad de un verdugo, no habría necesidad de una fiscalía para juzgar a nadie. Porque si no hay maldad, no hay necesidad de ley. O no hay necesidad, perdón, de un juez. Entonces, los enemigos de los cuales habla el versículo 15, cuando dice, ha echado fuera a tus enemigos, son las fuerzas invasoras de las cuales Dios se valió para castigar a los rebeldes. Y los otros días yo les dije que el pueblo que Dios usaba como azote para Israel, cuando Israel se volvía tras sus malos caminos, casi siempre era Siria. Bendito Dios. Encontramos a Asiria que Dios lo utilizaba como castigo para el pueblo de Israel. Para que el pueblo entendiera que Dios tenía que ser el norte de ellos. Tenía que ser el Dios de ellos. No los Baal, no los dioses de Baal, no los dioses de Acera, que era Jehová el que en ellos tenían que mirar. Bendito Dios. Así que una vez que el pueblo hubiese respondido a la voz de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, la tierra sería sanada de la plaga invasora. Mire bien, dice Segunda de Crónicas, capítulo 7:14. Cuando le dijo Dios a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Mire bien, mire todo lo que tiene que haber. Humillación, número 1, humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren, mire bien, la conversión es un cambio de mentalidad, es un cambio de corazón, es un cambio total de la vida de la persona. Se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra aquí no solamente significa hacerla productiva, eliminando sus plagas, tales como las langostas, sino también destruyendo todo enemigo humano que controle a sus habitantes. O sea, entonces aquí se ve reflejada lo que sería la paz de Dios en la vida del hombre, porque Dios se encargaría, como dice la Biblia, ocupémonos de las cosas de Dios. Busquemos las cosas de Dios y el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará de todas las cosas de nosotros. ¿Sabes? La importancia que nosotros tenemos que darle el frente a Dios, tenemos que darle nuestro rostro a Dios, no darle la espalda para que entonces nos encontremos recibiendo los castigos de Dios, los juicios de Dios. Entonces, bien, aquí el cristiano puede derivar enseñanzas espirituales. Aquí podemos coger enseñanzas también desde el Antiguo Testamento. Como he venido diciendo desde que comenzamos estos estudios del segundo trimestral de los profetas menores, bendito Dios, que esos tiempos estamos viendo que podemos recibir enseñanzas de ese Antiguo Testamento. Para eso es para la gente que dice que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, que el Antiguo Testamento ya no sirve. Pues déjame decirte que el Antiguo Testamento sí sirve, porque el Antiguo Testamento da validez al Nuevo Testamento. ¿Sabes? Fue lo que Jesús utilizó para darle validez a un cambio de Nuevo Testamento, o un cambio de testamento, perdón. O sea, porque si Jesús no cumplía aquella ley, entonces pues no podía ocurrir un cambio de ley. Pero el cristiano, de aquí podemos sacar buenas enseñanzas. O sea, no se puede tener paz, felicidad ni victoria espiritual a menos que los enemigos del alma sean expulsados. Mire, hay cosas que están metidas en el corazón que hay que sacarlas. Moisés le dijo a Israel que cuando poseyesen la tierra prometida deberían eliminar a todos sus moradores, porque de lo contrario estos los harían a ellos miserables. Y eso lo pueden encontrar en Números 33-55. El cristiano debe ser una persona completamente libre de sus enemigos, pero no tanto aquellos externos y físicos, sino los internos, los espirituales. Los malos, o sea, ¿cuáles son los internos y los espirituales? Los malos pensamientos, los malos hábitos, los resentimientos, los gustos equivocados, la fantasía y aberraciones. Esos son los verdaderos enemigos del Hijo de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos que quieren a veces dominarnos y contra aquellas fuerzas espirituales que nosotros no vemos. Contra esas cosas es que es nuestra verdadera lucha. No es contra la persona que vemos en la calle que nos grita groserías, que nos grita malas palabras, que nos quieren ver 2 metros bajo tierra. No, nuestro enemigo es aquello que opera en esas personas que lo que buscan es violencia. Ese es nuestro enemigo. Nuestra lucha es contra el pecado. Es resistir el pecado. Bendito Dios, aleluya. Terminamos con este versículo 17 que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito Dios. Mire bien, este pasaje de Sofonías, del versículo 8 al 20, pudiera ser considerado como un canto del Señor. Es Él quien aquí habla con tonos de alegría e invita a su pueblo
a que se una a su regocijo. Es Él el que revela el desenlace final de la historia del pueblo de Dios y anticipa la victoria irreversible de los suyos. Mire bien, vamos a ver en qué carácter Dios estará en medio de su pueblo. Mire cómo Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Uno, como juez que declara el indulto, o sea, o el pecado. Israel no es inocente ni justo. Israel fue encontrado culpable, pero Dios en su gracia la absuelve de toda culpa, de tal manera que la severidad del juicio ha sido eliminada. De la misma forma que nosotros teníamos el mismo juicio sobre nuestra cabeza. Nuestro juicio era directo a la muerte por causa del pecado. Pero Dios, por misericordia, decidió absolvernos de toda culpa, de todo pecado, por medio del arrepentimiento que hubo en nuestro corazón. Número 2, Dios también se manifiesta como redentor. Él y solamente Él expulsará de la nación a los enemigos que la tenían sojuzgada. O sea, solamente Dios es el que puede darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Entonces, nosotros no podemos pelear con nuestra propia fuerza contra los demonios que no vemos, porque nosotros no sabemos cómo enfrentarlos. Pero con las fuerzas de Dios, con las armas de Dios, la Biblia nos dice que podemos hacerle frente al enemigo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Allí Josafat se encontraba emboscado. Y de momento no sabía qué hacer. ¿Sabes? Son más que nosotros. Nos van a vencer. Pero Dios habló en medio de la asamblea y dijo, no te preocupes. Tú encárgate de hacer lo que yo te mande. Sigue mis órdenes. Sigue lo que yo te diga al pie de la letra, que yo te voy a dar la victoria. Y no habrá necesidad de que pelees. Entonces, ¿qué le dice Dios? Cuando suba la loma, los encontrará que van a yacer todos muertos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios preparó emboscadas usándolos a ellos mismos, a sus propios enemigos. ¿Sabes? Los que estaban emboscando a Josafat y a su pueblo, entre ellos mismos se mataron. Dice la Biblia que ni uno escapó. Y luego, ¿qué hizo Dios? Dios los bendijo con el mismo botín que ellos tenían. Tanto que estuvieron 3 días cargando el botín de tanta bendición que Dios les dio. ¿Por qué? Porque se encargaron de hacer lo que Dios les había mandado. Porque un buen líder se encargó de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Por eso, número 3, Dios también se manifiesta como rey. Las palabras Jehová es rey en medio de ti poseen un valor muy especial de acuerdo al contexto histórico. Bendito Dios, porque Sofonías profetizó antes de las reformas del piadoso Josías. Así que todavía prevalecía en Judá la influencia nefasta de los reyes anteriores, que fueron Manasés y Amón. Bendito Dios, Manasés, que fue el rey más malo que tuvo Israel. Bendito Dios, aleluya, que reinó 55 años. Bendito Dios, un rey que mató a los profetas, que buscaba la forma de eliminar toda palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Fue el rey más malo que tuvo Israel. Bendito Dios, aleluya. Pero Dios siempre se coronará como rey de aquellos que le buscan a Él, de aquellos que lo toman a Él como tal. Bendito Dios. Número 4. Se manifiesta como poderoso Salvador. Las palabras del versículo 17, poderoso, Él salvará, dicen, el poderoso te salvará. Dios es el sujeto que produce la acción y su pueblo el objeto directo. O sea, nosotros somos el objeto de Dios o el objetivo de Dios. ¿Sabe? Porque cuando Dios todo el tiempo mantiene sus ojos en su pueblo. Dios mantiene sus ojos en su pueblo
buscando la forma de que todo tiempo su pueblo esté seguro, de que su pueblo mantenga la confianza en Él. Entonces Dios busca la forma de que nosotros nos salvemos, de que no nos perdamos, bendito Dios, en este mundo que estamos viviendo. Por eso, mientras que en el punto 2, su acción consiste en expulsar a los enemigos. En el 4, en suplir todo lo necesario para que su pueblo sea dichoso. Dios se encarga de liberar el camino para nosotros, para que nos sintamos tranquilos a la hora de andar por estos caminos. Si van a haber tropiezos, si van a haber momentos que van a ser difíciles, que tal vez no encontremos una salida, bendito Dios, pero Dios siempre dará la salida. Y número 5, Dios se muestra como apasionado amante de su pueblo. A las palabras callará de amor se le han dado varias interpretaciones. El texto hebreo dice, estará silencio en su amor, o estará callado en su amor. Algunos piensan que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alarde de su afecto. Existe como algo profundo e íntimo. Otra interpretación es, el verdadero amor no habla de los errores del pasado. Y que estoy muy de acuerdo con ambas, bendito Dios, porque mire bien, el verdadero amor no anda por ahí dándose golpes de pecho diciendo yo amo a mi hermano, yo amo. No. El amor se demuestra. Y otra cosa, que el que ama no anda sacando errores del pasado. ¿Sabe? Uso mi matrimonio de ejemplo, ¿no? Para no hablar, ¿verdad?, otras cosas. Que si yo le hice algo a mi esposa me hizo algo a mí, bendito Dios, y nos pedimos perdón en otra diferencia, yo no puedo sacarle lo de aquella discusión o lo de aquella diferencia, de aquel momento que tuvimos una diferencia, de aquella ofensa que yo le hice o ella me hizo a mí. Yo no puedo sacarle eso porque el amor, ¿sabe? En el amor no hay cabida para el error. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, la Biblia es clara en cuanto a que la mayor de las virtudes es el amor, bendito Dios. La mayor manifestación del Espíritu Santo y la más importante es la del amor. Ese fruto, bendito Dios, porque la Biblia habla de un solo fruto. Habla de un solo fruto. Bendito el nombre de Jesús. Así que nosotros, bendito Dios, sabemos que Dios ha hecho salir el sol para buenos y malos. Dios ha hecho de nosotros mejores personas de lo que éramos antes. Y no sería muy prudente, ¿verdad?, que ahora tiráramos todo por la borda simplemente por un capricho o por una leve desviación, lo cual nos puede costar a nosotros la salvación. La enseñanza, para terminar, dice que la relación de Dios con el hombre es un balance perfecto entre su justicia punitiva y su tierno amor. Recuérdese que la justicia punitiva o justicia retributiva es aquella que paga conforme a las obras. Y el tierno amor de Dios, pues ahí no hay más nada que decir, porque Dios nos ha amado con tanto amor que dio a su único hijo, para que ni tú ni yo tuviéramos que dar nuestra vida para expiar nuestros pecados, sino que Él lo hizo por nosotros, para que no tuviéramos que hacer más de lo que nosotros merecíamos. Así que, ¿verdad?, en esta hora, nuevamente, ¿verdad?, les digo que vamos hacia adelante, amén. Y le doy gracias, como siempre digo, a cada uno, ¿verdad?, por la oportunidad que me ha dado para poner este estudio bíblico.
Bendito Dios, gracias por el tiempo, amén. Si alguno tiene alguna petición que hacer, bendito Dios, este es el momento, amén. Vamos a estar orando por cada petición. Eh, Gracias nuevamente a todos, amén, por darse cita en esta hora para escucharme, para dedicarme un tiempito a escuchar este estudio, amén. Sé que, como siempre digo, trato de siempre, ¿verdad? Pues dar lo mejor de mí, bendito Dios, aleluya, porque eh, no soy perfecto y sé que necesito a Dios cada día más. Necesito más de Dios cada día, como sé que cada uno de ustedes también necesita más de Dios. Pero estamos aquí, bendito Dios. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. No miremos las cosas, ¿verdad? Que eran, sino miremos lo que puede ser. Amén. Y fijémonos, bendito Dios, en lo que el Señor está haciendo, no en lo que el mundo está hablando, lo que está aconteciendo, sino fijémonos más bien en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú me has dado en esta hora, Padre amado, Señor. Poder poner este estudio bíblico, Señor, yo te pido en esta hora que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los que han escuchado este estudio, Señor. Obra a favor de cada uno, Dios mío. Ayúdanos a ser mejores siervos, Dios mío. Ayúdanos a darte, Dios mío, por gracia, lo que por gracia hemos recibido, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por cada uno, Dios mío, porque sé, Señor, que el enemigo busca la forma, Dios mío, de llamar nuestra atención y de ocuparnos en otras cosas, Señor. Pero tú, Dios mío, has permitido que cada uno esté conectadito ahí, Señor, para recibirle tu palabra, lo que tú tienes para cada uno, Dios mío. Te pido que obres a favor de cada uno, Dios mío. Señor, bendice a nuestros pastores, Señor. Bendícelos, Dios mío, dale fortaleza. Dale, Dios mío, los ánimos que necesitan, Señor. Sigue dándole, Padre amado, tu palabra, sabiduría, entendimiento para seguir adelante, Dios mío, Señor. Bendice a cada pastor, líder mundial, Padre amado, Señor. Padre amado, Dios mío, que puedan dirigir con sabiduría cada congregación. Dios mío, cada alma, dirigirla directamente hacia ti, Señor. Padre, Dios mío, glorifícate, Señor. Padre, Dios mío, porque tú eres más que maravilloso, Señor. Dios mío, porque tú eres, Dios mío, grande y maravilloso, Señor. Te pido, Padre, Dios mío, por las personas que están enfermas, Dios mío. Señor, las personas que están, Padre amado, padeciendo por el virus del coronavirus, Padre amado, Señor, te pido, Dios mío, que tengan misericordia, que obres, Dios mío, a favor de la salud de cada uno, Dios mío, Señor, pero que sobre todo Señor, tu obra a favor de la salvación del alma de cada una de esas personas, Señor, que se encuentran en el riesgo de perder su vida, Dios mío. Te pido, Señor, que llegues a sus vidas, Señor, para salvar su alma. No permitas que perezcan, Dios mío, que desciendan al infierno, Padre amado, Señor, sino que puedan, Dios mío, Señor, alcanzar salvación por medio de tu Hijo Jesucristo y de la sangre redentora, Dios mío, Señor. En esta hora te doy gracias una vez más y te pido que nos guardes en esta noche, Señor. Guíanos, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti, en tu palabra, Dios mío, obrando justicia y amor, Padre amado, Señor. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Así que, una vez más, hermano, le doy gracias por haberme permitido este tiempito, este ratito. Sé que, ¿verdad? Puede ser tal vez un poquito incómodo o molesto para alguna persona, ¿verdad? De que me tome el tiempo, ¿verdad? Que me tomo, bendito el nombre de Jesús. Mire, hoy rompí récord, 1 hora y media, son las 8:30, bendito Dios, aleluya. Así que gracias una vez más y Dios me los bendiga mucho, cuídense, bendito Dios, y para adelante y para el cielo.